Está. Ya, hoy día, sábado, tenemos en el curso de razonamiento verbal el repaso número 3 del ciclo anual San Marcos. Docente, yo soy Alberto Ruiz Eguavil. Repaso de clases del número 19 al número 27. Empezamos con el texto número 1. Bien, vamos a hablar de la contaminación, pero solamente de un elemento contaminante, en este caso el mercurio. Que, como ustedes sabrán por cultura general, el mercurio es un elemento usado en la minería y que siempre ha traído consecuencias desastrosas para la comunidad, ¿no?, que vive cerca a las minas. Bueno, acá dice, el mercurio y sus derivados son altamente tóxicos para los seres humanos y los ecosistemas. Recuerden ustedes que el mercurio es ese elemento metálico que se coloca en los termómetros, ¿no? Los termómetros, aunque hoy en día, pues ya con la digitalización, hay otras formas de medir la temperatura. Entonces, si tenemos un termómetro antiguo, de esos que tienen mercurio adentro, pues ese mercurio tiene forma líquida, ¿no? Y que cuando uno se acerca con el calor del cuerpo, se escapa, ¿no? Se escapa. No puedes agarrar el mercurio con la mano. Bueno, aparte de que es dañino, el mercurio no se puede agarrar, ¿no? Bien, y cuando se rompe un termómetro, en verdad es una tragedia, ¿no? Pero lógicamente no lo sabemos porque no tenemos mucha información al respecto. Pero sí se señala de que no debe ser de esa manera. Bien, alta dosis pueden ser letales para los humanos, pero incluso a niveles relativamente bajos, mira, ahí está hablando, o sea, no solamente cuando hay bastante mercurio, sino también cuando hay poco, tiene una implicancia en la salud humana, ¿no? En este caso, también intervienen los niveles bajos, ¿no? Provocan serios daños en donde en los sistemas nerviosos. El sistema nervioso ya más o menos se entiende, ¿no? ¿Qué cosa es un sistema nervioso? Y también en la parte cardiovascular, o sea, el corazón. Incluso en la parte inmunológica. Y por último, en la parte reproductora. Vamos a decir así como que pone en riesgo que una persona pueda tener hijos, ¿no? Bien. El mercurio se desplaza largas distancias a través de la atmósfera y ha contaminado la cadena alimentaria en Europa y en todo el mundo a un nivel que supone un riesgo para la salud, según reconocen los expertos. Enemigo mercurio, ¿no? La causa más frecuente de intoxicación en las personas es la contaminación del pescado. Es decir, que en el pescado podríamos encontrar mercurio, ¿no? Con mercurio procedente del medio natural. Los peces captan este compuesto en sus agallas. Cuando ustedes ven un pescado y al costado en su cara, su cabeza, hay una especie de puertas que se abren y salen unas puntitas color guinda, roja, ¿no? Oscuro. Y esas son las agallas, ¿no? Allí dice que las captan los peces. Cuando pasa el agua en la cadena trófica, cuando consume organismos acuáticos. O sea que los organismos acuáticos también tienen mercurio, ¿no? El mercurio es un potente tóxico que afecta al cerebro. Ya vimos que era al corazón, al sistema inmunológico, ¿qué más? Al sistema nervioso, ahora hablamos del cerebro. También es a la médula espinal, a los riñones y al hígado. Algunos estudios también han demostrado que este metal aumenta el riesgo de infarto,
Todos los datos apuntan a que el mercurio provoca alteraciones en el cromosoma. Acordémonos de el gen, ¿no? Del gen, que se traduce en trastornos físicos y mentales. Cuán dañino es el mercurio, ¿no? Según los Centros para el Control de las Enfermedades estadounidenses, 1 de cada 10 mujeres en los Estados Unidos es portadora de una cantidad de esta sustancia suficiente para causar daños neurológicos irreparables en el feto. 1 de cada 10 mujeres. Estamos hablando de un estudio en los Estados Unidos. Se trata de uno de los productos más peligrosos. No es el único, uno de ellos nada más, debido a su capacidad de biomagnificación. O sea, lo consume el cuerpo humano y eso aumenta su capacidad destructora dentro del cuerpo humano. O dicho de otro modo, se acumula en los organismos y se transmite de una especie biológica a otra, mediante la cadena alimentaria, ¿no? Mediante la cadena alimentaria. Aquí tenemos una imagen de los daños que podrían haber, ¿no? Primero, los pescados, ¿no? La principal vía de exposición humana es el consumo de pescado contaminado con metilmercurio, por compuesto orgánico presente en esos alimentos. Y acá estamos viendo, esto es una masa encefálica, ¿ya? La principal consecuencia, bueno, ya hablamos de esto, ahora vamos a hablar de esto, ¿ya? Ahí está la masa encefálica, ¿no? La principal consecuencia del metilmercurio en la salud es la alteración del desarrollo neurológico. Altera el desarrollo neurológico, o sea, del sistema nervioso, ¿no? Aquí hay otro dato, a ver, acá abajo, los trabajadores expuestos durante varios años a niveles atmosféricos de al menos 20, bueno, hay una unidad que no se ve, metros cúbicos, ¿no? De mercurio, puede presentar signos de toxicidad en el sistema nervioso, otra vez en el sistema nervioso, ¿no? Aquí están los puntos que daña, afecta la memoria, ¿no? Y otras cosas más que ya no me acuerdo. Ocasiona pérdida de la visión, lo viste, afecta el sistema nervioso, claro, daña los pulmones, causa afecciones cardíacas, tú sabes que cuando el corazón late más rápido que lo normal se llama taquicardia, ¿no? A veces el corazón late menos, y eso sería bradicardia. Y también afecta al aparato digestivo, daña también a los riñones, mira cuánto daño, ¿no? Afecta al desarrollo del feto, si fuera una madre gestante le afectaría pues también, ¿no? La transmisión también llegaría hasta el feto y le dañaría el pensamiento cognitivo, la memoria, el sistema nervioso, capacidad de concentración, el lenguaje y sus capacidades motoras. Incluso dice causa la caída de las uñas. Si tú no tienes uñas, a ver tu mano. Si no tienes uñas, ya, pues no. Ya, pues. Bien, todo lo que produce la minería ilegal. ¿Por qué decimos que todo lo que produce la minería ilegal? ¿Sabes por qué decimos eso? Adivina. Adivina por qué decimos eso. Porque la minería que no es ilegal, o sea, la minería pues que acepta todas las normas de un contrato con un país, toma precauciones. En el Perú se supone que si ha habido un contrato con una empresa minera, entonces debe estar tomando en cuenta la existencia del mercurio, ¿no? Y debe tomar un protocolo para poder evitar que ese mercurio sea pues
de transmisión, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental. Pero, ¿qué pasa cuando una minera no cumple? Y es más, ¿no? El Estado no le hace cumplir. ¿Qué te parece? Entonces ya estamos hablando de algo peligroso. Bien, entonces en el texto el término apuntar connota, ¿cuál connotaría? A ver. Claro, se usa para purificar, en la minería se usa, pues, ¿no? Para purificar minerales como hierro y oro. Muy bien. Desde el virreinato del Virrey Toledo nos alcanza ese concepto Alarcón, ¿no? Ese dato. Claro. Por eso la minería lo usa, ¿no? Pero si lo usa de manera adecuada, el daño no sería mayor, ¿sí o no? ¿Qué dices tú? En el texto apuntar con nota, la palabra apuntara, no es la A, no es la A. ¿Dónde está la palabra apuntar? Vamos a buscarla. Acá está. Todos los datos apuntan a que el mercurio provoca alteraciones cromosómicas. Todos los datos apuntan a que el mercurio provoca alteraciones. Todos los datos apuntan. Al decir apuntan, es decir, nos demuestran, ¿no? O sea, sería corroboran, ¿estamos de acuerdo? Sería corroboran. Todos los datos apuntan a que el mercurio causa alteraciones. O sea, confirman, corroboran. ¿Podría ser otra cosa más aparte de lo que dije? Ahí está. Todos los datos apuntan a que el mercurio provoca alteraciones. Todos los datos apuntan a que el mercurio provoca alteraciones. Todos los datos apuntan a que el mercurio causa alteraciones. Entonces sería corroboración. Corroborar. El autor tiene la intención principal de, o sea, ¿cuál es la intención del autor? Pues advertirnos de lo dañino que es el mercurio para el sistema, para el cuerpo humano, ¿no? Y de dónde viene también, pues, ¿no? O sea, advertirnos, fundamentalmente esa es la idea, ¿no? Acá tenemos hasta la D nada más, ¿no? Ya, muy bien. Ahí está, pues mira, justo la palabra está acá, mira. Advertir sobre la contaminación de la cadena alimentaria por el mercurio, que pone en grave riesgo de la salud humana. Esa sería la respuesta entonces. Nos advierte, pues, ¿no? Nos está avisando. Oye, esto pasa con el mercurio. Estas son las implicancias, estas son las consecuencias, ¿no? ¿Dónde lo encontramos también, ¿no? También nos informa todo eso, ¿no? ¿Podría haber otra mejor? Explicar los efectos perniciosos de la biomagnificación del mercurio asentado en las agallas. Eso es verdad, ¿no? Eso es verdad, pero no es lo principal, ¿sí o no? La A es verdad, ¿eh? Pero no es lo principal. La B dice reflexionar en torno al mercurio que consumido en alta o baja dosis atenta contra la propia existencia humana. También es verdad. Condenar, eso, la B podría ser, si no es la D, ¿no? Ahora la C dice condenar la indiferencia de las autoridades. Eso para nada mencionó las autoridades, pues. Y o sea, entre la segunda, la B, reflexionar, y la D, advertir, entre las dos está la respuesta. Y si tú lees los dos, a ver cuál eliges. Reflexionar en torno al mercurio. Y el otro es advertir. ¿Cuál es el término más adecuado? ¿Que nos quiere hacer pensar o nos quiere advertir? Obviamente la D, ¿no? Advertir. Claro. La respuesta sería la D entonces, ¿de acuerdo? Ya. Respecto del contenido del gráfico señala lo compatible o incompatible, según corresponda. Entonces acá tenemos del 1, 2 y 3. 3, mira. Acá mira, está el 1, acá está el 2, acá está el 3. 3, pero mira, ve. Aquí las respuestas tienen 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá también tenemos más 5 oraciones. Y las 5 oraciones vamos a certificar cómo serían, ¿no es cierto? Regresamos. Ya dice, presenta de manera exhaustiva los niveles atmosféricos de mercurio a los que están expuestos los trabajadores mineros. ¿En verdad hace esto? No lo hace, ¿no? Entonces sería incompatible o compatible. A ver. Incompatible, ¿no? Entonces este sería incompatible. Una I de incompatible. Señala el grave peligro al que están expuestos las personas que consumen carne de pescado con metilmercurio. Así la llamó, no dijo mercurio nomás, sino metilmercurio. Eso sí está en el texto, sería compatible. Sugiere diversas medidas preventivas para evitar que el metilmercurio contamine el organismo del feto. Sugiere quizá, pero diversas, varias medidas, no nos dijo. Varias medidas preventivas, no nos han dicho. No son varias las que dice, ¿no? Entonces esto sería incompatible. Si nos dijo, nos habrá dicho una, pero más no. Considera que la minería ilegal es la fuente del mercurio que contamina los alimentos que consumen los seres humanos. Sí, la ilegal, ¿no? Porque la legal pues cumple con los requisitos de cómo evitar que el mercurio haga daño al cuerpo humano, ¿no? Sí, o sea, hay protocolos, ¿ah? Sí, ¿no? Por eso es que siempre debate eso, ¿no? Con la minería. Dicen, oye, antiminero. No es cuestión de antiminería, porque al contrario, ¿no? Si nosotros vivimos de la minería, simplemente que deben cumplir con el protocolo. ¿Qué es el protocolo? Es un proceso en el cual se toma en cuenta los cuidados para evitar la contaminación, ¿no? Porque sabemos de que para poder purificar algunos metales se usa el mercurio. Bien, establece una relación causal entre el consumo del metilmercurio y diversas afecciones, sí, son varias afecciones que mencionaron, ¿no? Toda una lista. Eso está en la imagen, ¿eh? Ojo, porque estas respuestas que estamos dando corresponde a la imagen, a distintos órganos. Ya, esto sería también, ya listo, regresamos entonces a ver, los dos últimos es ese. Mira, si los dos últimos es ese, podría ser este y podría ser este, ¿no? La B o la C, porque los dos últimos son CC, ¿no? Ya, pero date cuenta acá que es ICI. Los tres primeros es ICI. Entonces acá no dice ICI, así que descartado. Sería la C. Listo. Si los organismos acuáticos fuesen inmunes a la contaminación por mercurio, cuando dicen organismos acuáticos, ¿a qué se refiere? A los peces en su mayoría, porque en el mar no solamente hay peces, ¿sí o no? Claro, también hay mamíferos. Hay mamíferos, por supuesto, ¿no? Bien, y por ejemplo, la pota no es un pez, tampoco es un mamífero, pero puede ser afectado por el mercurio, ¿sí o no? Entonces, si los organismos fuesen inmunes, ¿se incrementaría más la reproducción de estos organismos? No, no. ¿El hígado y los riñones del ser humano serían más saludables? Podría ser, claro, ¿no? Porque no habría mucha contaminación. ¿La alimentación de los peces aumentaría? No, la alimentación no está en duda eso. La capacidad de biomagnificación del mercurio sería mínima. Biomagnificación, podría ser. O sea, tenemos el hígado y los riñones del ser humano podrían ser más saludables, claro. O sea, tenemos dos, la B y la D. ¿Por quién te inclinarías tú?
En la 4. Por la B. No. Por la D. Muy bien. Muy bien, Domínguez. Muy bien. Esa es. Muy bien, Evelyn. Muy bien. Muy bien, Brioso. Esa es. Ya. Entonces marcaríamos la D. Esta sería la respuesta. La capacidad de biomagnificación del mercurio estaría mínima. Se deduce que como efecto de la biomagnificación, ¿por qué es biomagnificación? Porque va a producir un elemento multiplicador, se llama eso, ¿ya? Multiplicador. ¿Qué pasaría? Especies que no consumen pescado pueden captar el mercurio en la cadena alimentaria. Sí, porque no solamente en los peces hay, ¿no? El mercurio produce daños neurológicos irreparables en mujeres embarazadas y en fetos. Sí, también, ¿no? Pero eso está en el texto. El pescado coge y acumula el mercurio en sus agallas según el volumen de su cuerpo. Es según el volumen, no dijo, así que para nada. El mercurio ingresa de manera directa a la cadena. Directa no, sería la A. El término pueden lo es todo, ¿no? Siguiente texto. Ya acabamos de hablar sobre la contaminación del mercurio y cuánto daño haría al ser humano, ¿no? Ya. Estoy con hipo, creo que voy a crecer. Bien. El trabajo es la fuente de toda riqueza. El trabajo es fuente de toda la riqueza. ¿Y qué escuela es esa? Porque si fuera de la naturaleza, sería la fisiocracia, ¿no? La fisiocracia. Pero ¿quién plantea, qué escuela económica plantea esto? Que el trabajo es la fuente de toda riqueza. Porque los fisiócratas plantean que la naturaleza es fuente de todas las riquezas, ¿no? ¿Y qué escuela económica dice el trabajo es la fuente de toda riqueza? Dice, afirman los economistas. ¿Cuál es la escuela económica que plantea eso? ¿Se acuerdan? Ya bueno, cuando se acuerden, ¿no? Dice, lo que en efecto, a la par que la naturaleza que la provee de los materiales, ¿no? Que él convierte en riqueza, ¿no? Pero el trabajo es muchísimo más, o sea, le da prioridad, o sea, acepta también que la naturaleza participa, ¿no? En la fuente de riqueza, también participa, dice, ¿no? Porque lo va a convertir, va a convertirlo en riqueza. ¿Cómo lo convierte? Con el trabajo, pues, ¿no? Pero el trabajo, dice, es muchísimo más. Esta escuela apuesta porque el trabajo es la fuente de riqueza. Es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. El trabajo, ¿no? Es la condición básica. No hay ser humano que no trabaje, ¿no? Hasta el mendigo para estirar la mano es un trabajo. Y lo que es en tal grado que hasta cierto punto debemos decir que el trabajo, mira, el trabajo ha creado al hombre. Es tanto la participación del trabajo en el ser humano que podríamos decir que el trabajo ha creado al propio hombre. ¿Cómo se entiende eso, no? Ciertos monos, ahora está comparándonos con unos monos, se ayudan de las manos para construir nidos en los árboles. Y algunos, como el chimpancé, llegan a construir incluso tejados entre las ramas para defenderse de las inclemencias del tiempo. O sea, se pone su propio techo. ¿Te imaginas los chimpancés haciendo su casita? La mano, la mano de ese animal, le sirve para empuñar garrotes. En el ser humano también, pues, ¿no? Garrotes es como un palo, por decir, ¿no? Con lo que se defienden de sus enemigos, ¿no? Justo ahora último ha salido un meme
de un mono con un palo queriendo golpear a un león que está durmiendo, ¿no? Y dicen, ese mono debe estar borracho, ¿no? No sabe lo que le va a pasar, dicen. Cuando se encuentran en cautiverio, realizan con las manos varias operaciones sencillas. ¿Quiénes? Los monos, que copian de los hombres. ¿Quiénes copian de los hombres? Los monos, ¿ya? ¿Y qué le copian? Trabajos con la mano, varias operaciones sencillas que hacen los hombres, ¿no? Pero aquí es precisamente cuán grande es la distancia que separa la mano no desarrollada de los monos, ¿no? O sea que el mono no lo hace tan bien como el ser humano, ¿no? Por eso dice que ahí, ahí es precisamente cuán grande es la distancia que separa la no desarrollada mano de los monos con relación a la mano de los hombres, ¿no? O sea, la mano de los hombres es más hábil, eso estarían diciéndonos, ¿no? Incluso de los antropoides superiores. O sea, hay otros que se parecen al hombre, que no es el mono, sería pues el gorila, por ejemplo, ¿no? El gorila, por ejemplo, no es un mono, ¿no? Pero sí es un eh, homínido, podríamos decir, claro, ¿no? De la mano del hombre, perfeccionada por el tiempo, durante centenares de miles de años. El hombre ha perfeccionado sus manos durante centenares, miles de años, ¿no? El número y la disposición general de los huesos y de los músculos son los mismos. Bien, por eso es que dicen que la mano tiene desarrollada justo los dedos que más usa. ¿Cuál es el dedo que menos usamos? ¿Ustedes deducen eso? Este estudio me parece haberlo visto en La evolución del hombre, ¿no? En el libro de Charles Darwin, ¿no? Bueno, si nosotros vemos nuestra mano, ¿cuál es el dedo más chiquito? ¿El dedo gordo? Podría ser, ¿eh? El meñique. Conclusión, el meñique lo usamos menos. No digo que no lo usamos menos. Por eso está menos desarrollado, ¿no? Eso es a través de los siglos, ¿ah? Ya, en el mono y en el hombre, ya, otra vez, ¿ah? Incluso de los antropoides superiores, o sea, los gorilas, del hombre, de la mano del hombre perfeccionada por el tiempo durante centenares de miles de años, el número y la disposición general de los huesos y de los músculos son los mismos. En el mono y en el hombre, pero la mano del salvaje más primitivo es capaz de ejecutar centenares de operaciones que no pueden ser realizadas por la mano de ningún mono. O sea, el hombre tiene más habilidades, ¿no? Por ejemplo, a ver, dale un cubo mágico a un mono y a un ser humano. ¿El mono le gana? No le gana. Bueno, puede competir y puede hacerlo, ¿eh? No, yo no niego que pueda hacer el cubo mágico a la perfección, ¿no? Pero a, digamos, a durar más tiempo, ¿no? Ni una sola mano simiesca ha hecho jamás un cuchillo de piedra, por tosco que fuere. Pero el hombre sí lo hizo. Claro, el hombre sí lo hizo, ¿no? En otras palabras, hasta aquí hemos comparado. Primero hemos dicho que el trabajo hace al hombre. Y segundo, que el trabajo es parte de la vida del hombre. Y después hemos comparado al hombre con los primates, ¿no? Comparando. Por ejemplo, acá dice que el hombre es el único que pudo haber hecho cuchillo de piedra, ¿no? Pero el mono jamás. El mono jamás. Por las operaciones para los que nuestros antepasados fueron adaptando poco a poco sus manos durante los muchos miles de años que dura el periodo de transición de homínido, ¿no?, a hombre. Porque el hombre era un homínido, ¿no? O sea, trabajaba como un mono. Pero el hombre después comenzó a destacar, a superar, ¿no?, todos los movimientos del mono. Hacía cosas que el mono no lo podía hacer, ¿no? Solo pudieron ser en un principio operaciones sumamente sencillas. Eso es lo que pasó con el hombre. Al comienzo fue operaciones sencillas, ¿no? Pero poco a poco se fue estilizando, hizo cosas más difíciles, ¿no? Así es. Pregunta 1. Acerca de las actividades que realizan los monos con las manos.
son producto de la imitación que hacen del hombre, trabajan con la misma capacidad que un hombre primitivo, eso jamás, ¿no? O pues dice, ya, está comparando no con el hombre, sino con el hombre primitivo, por si acaso, ¿ah? Solo las realizan monos como el chimpancé, no, eso descartamos ya. Son toscas, sedimentarias para nosotros, también la descartamos, ¿no? ¿Cuál sería mejor? O no descartamos nada todavía. No, la C sí la descartaría. Sí, sí. Ya. O sea, hasta ahora hemos descartado esto, ¿ya? Vamos a ponerle la X para indicar que hemos descartado. ¿Quién podría ser? ¿Cómo es el trabajo que hacen los monos? Actividades es trabajo, pues, ¿no? Acerca del trabajo que hacen los monos con la mano, ¿es correcto cuál? ¿Cuál escogerías? Ah, muy bien, muy bien. Ya. Esa sería la C. La pregunta 3 es la C, por si acaso, del anterior, del anterior. No estamos hablando de este texto, del anterior texto que me está preguntando. La C era. Y en este caso sería la D. Ya sería, son toscas sedimentarias para nosotros, ¿no? Así serían las manos de los monos, por las actividades que realizan. Ya. Pregunta 2. ¿El trabajo se relaciona con el hombre? ¿En qué se relaciona? ¿En qué se relaciona? Que si el hombre no trabaja, no come, no vive, ¿no? Tiene que trabajar el hombre. Por eso dice que el trabajo hace al hombre. Por eso dice, ¿no? ¿En qué? Porque le sirve para sobrevivir. Resulta ser el soporte de su vida. El tema central del texto es la relación entre trabajo y naturaleza, la importancia de las manos en la vida animal, ya lo ciñó, lo circunscribió, el trabajo como la única fuente de riqueza, el trabajo y su importancia en la evolución humana, el trabajo hace al hombre, dice, ¿no? Ahí está, la D. Vamos a la cuarta. ¿Qué cosa contrasta con el texto? ¿Ya? Contrastar, ¿no? ¿Cuál de ellas podría ser? ¿Hubo evolución en la mano humana? Sí. ¿La adaptación de las manos fue sencilla? No. ¿Las manos de los monos generalmente son semejantes a las de los hombres? Sí. ¿Cualquier cuchillo tosco solo pudo ser humano? Sí. Claro, porque el único que hizo cuchillo tosco fue el ser humano, ¿no? El mono no lo pudo hacer, ¿no? Entonces esta sería la que contrasta, ¿no? La que contradice, ¿no? La adaptación de las manos fue sencilla, no duró cuántos años, miles de años, dice, ¿no? Ya, y la última pregunta. Bueno, aquí hay varias oraciones y dice que escriba lo que es correcto, ¿no? Ya, en este caso sería, el hombre ha creado el trabajo, no, el trabajo crea al hombre. El chimpancé es un mono que tiene algunas diferencias con los demás, sí, ya lo mencionaron, incluso con los mismos eh, primates superiores, ¿no? Hay centenares de pasos que le faltan a los monos, pero no dice que hay una cantidad, ¿no?
Los salvajes primitivos tienen algo en común con el mono. Podría ser. Estaría entre la A, no, entre la B y la D, ¿no? Entre las dos estaría. Esto ya es muy vago, ¿no? Porque eso siempre va a haber, ¿no? No tiene que ver con el texto necesariamente. Ah, ¿qué estoy anotando? Estoy anotando lo que no dije, creo. A ver, vamos a borrar ya. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Listo. Ya, ahora sí. La respuesta sería... Esta ya, la B, la B. El chimpancé es un mono que tiene alguna diferencia con los demás. Sería lo correcto. Ya vamos al texto siguiente, texto 3. Dice, la narración está regida por un doble principio de organización interna. Por un lado, el mundo narrado se despliega de acuerdo con un sistema de encadenamientos lógicos de casualidad y temporalidad. El relato introduce un ordenamiento entendible de los hechos, organiza las circunstancias, las alternativas que configuran las historias y por lo tanto se integra al sistema de convenciones, que le es impuesto por el género y por las características generales de una cultura o de un periodo histórico determinado. O sea, si vamos a escuchar una narración, ¿no? Hay siempre convenciones humanas que los seres humanos hacemos, ¿no? Acuerdos de cómo vivir, ¿no? Por ejemplo, es algo convencional que si alguien quiere ir a una reunión y quiere ir de acuerdo, ¿no? A lo mejor tiene que ir con su camisa y su corbata. Es algo convencional, ¿no? ¿Sí? Si va, por ejemplo, con un polo y con una corbata, eso no es lo convencional, ¿no? O sea, no es el formalismo. El formalismo es un conjunto de cosas que el ser humano ha creado para decir esto es lo normal para nosotros, por decir, ¿no? Bien. Ya, ¿qué más? También la cultura interviene. En una narración interviene la cultura. De acuerdo a cómo es tu cultura, tú vas a hacer una obra de arte. En este caso, la narración. Si ustedes escribieran una obra narrativa, ¿qué tema abordarían? De seguro que abordarían un tema de la cultura chicha que hay en el Perú. ¿Cuál es la cultura chicha? Delincuentes hay en el Perú, ambulantes hay en el Perú, que son cuestiones informales, ¿sí o no? Es informalismo. Pero eso es lo que haríamos. Un peruano estaría escribiendo, por ejemplo, una obra como La Guerra de las Galaxias, como Viaje a las Estrellas. No, porque nuestra cultura no se asocia con los viajes interespaciales. Los conocemos, sí, lo hemos estudiado, sí, pero no es parte de nuestra cultura. Entonces, cuando se escriba una obra narrativa, va a estar involucrada con su cultura, con lo que le rodea al escritor. Y también con el periodo histórico, o sea, en qué época vive, ¿no? No escribiría lo mismo un peruano del año de 1901 a 1910 a un peruano del 2001 al 2010. No escribirían lo mismo. El periodo histórico también determina qué cosa se va a dar en las narraciones. Mira cuántos elementos intervienen cuando una persona escribe una narración. Incluso ahora último creo que hay una película, creo que se llama El Callao, creo que sea. Algo así, Chalaco o El Callao, algo así. Es una película. ¿Y qué cosa hay? Asaltos. ¿Sí o no? Eso es lo que han creado ahora último, una novela, donde está trabajando Pietro Civile, un corte en la cara, chuzo, un tajo. O sea, ¿qué está transmitiendo? Lo que vivimos nosotros actualmente, ¿sí o no? Siquiera fuera pues una persona que escriba sobre algo fantástico, ¿no? Algo diferente, un poco terrorífico, de suspenso, ¿no? Como escribe el profesor Casilla, que él sí, pues, ha pasado esa etapa, ¿no? Donde
donde está, él es más creativo, ¿no? Que no, el entorno no lo afecta mucho, ¿no? No lo afecta, casi nada. No sé, ¿ustedes han leído esa obra? Los pájaros, han leído Felinar, son las obras del profesor Casilla. Profesor de aquí del APU, por si acaso, aquellos que no saben. Ya. El Quijote, como sabemos, se propone ser parodia de los libros de caballerías. Claro. ¿Ustedes se acuerdan por qué el Quijote se volvió loco? Por leer muchos libros de caballería. Leyó tanto que él se creyó un caballero. Y los caballeros se enfrentan a enemigos, ¿no? Y los caballeros defienden a las damas, ¿no? Y eso es lo que él hizo. Él se creó un mundo así, ¿no? Propone ser parodia de los libros de caballería y Don Quijote resulta entonces un protagonista paródico del caballero andante. Alonso Quijano, que es el nombre del Quijote, Alonso Quijano, fascinado por la literatura de caballería, sabe que para existir como un caballero debe respetar ciertas normas, ¿no? Ciertas normas. Debe tener un caballo, debe tener su Dulcinea del Toboso, ¿no? A quien ofrecer su proeza y una armadura también. ¿De dónde se consiguió la armadura? De un familiar, ¿no? Él se consiguió una armadura de un familiar. No lo hizo, no lo compró, lo usó de un familiar antiguo, ¿no? Toma la armadura que había pertenecido, mira, ve, a su familiar, bisabuelo. Convierte a su viejo caballo, un caballo destartalado, ¿no? Llamado Rocinante. Inventa prácticamente a una vecina, ¿no? Dulcinea del Toboso. Y busca un mejor nombre para sí mismo. Ya no se llama Quijano, sino Quijote. Guarda alguna resonancia con Lanzarote, famoso caballero. Si hay un Lanzarote, ¿por qué yo me voy a llamar Quijano? Mejor me llamo Quijote, ¿no? El Quijote trata de ser ¿qué cosa? El Quijote trata de ser un caballero andante, un Lanzarote, el famoso caballero, un caballero en busca de una dama. Bueno, todos son, pero hay uno mejor, ¿no? Porque es cierto que él fue un caballero en busca de una dama, pero esto no es más importante que decir el famoso caballero, no es más importante que decir un caballero andante. Lanzarote también es de menos importancia, igual que la D, ¿no? Entonces la respuesta estaría entre la A y la C. ¿Usted qué dice? Entre los dos nada más. Claro, sería... Él trata de ser un caballero andante. Los caballeros andantes pues iban en busca de aventuras y él lo hacía, ¿no? Hasta que se encontró con los molinos de viento y, él lo vio en su locura, ¿no? Vio que era un monstruo, pues, ¿no? Ya, Don Quijote nace de la literatura, del conocimiento de las convenciones que gravitan en dónde. ¿De dónde se nutrió el Quijote para crearse como Quijote? ¿De dónde? Se inspiró en lo que había leído tanto, ¿no? Entonces serían los textos de caballería. Los textos de caballería. Esa sería. El cambio de Alonso Quijano en Don Quijote se basa en normas de las... ¿Se basa en qué? El cambio de Alonso Quijano en Don Quijote se basa en... ¿El cambio por qué? Porque él era un hombre normal como nosotros, pero empezó a leer de manera fanática los libros de caballería, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver con esto, con la novela de caballería. Se basa en esas normas. Él comienza a cambiar y a asumir esas normas, ¿no? Que debe tener un caballo, que debe tener una mujer que lo inspire y que vea sus proezas, ¿no? Entonces todo eso son las normas de la novela de la caballería. Don Quijote, para ser caballero, necesita varias cosas, ¿no? Necesita de una mujer a quien brindarle pues sus hechos heroicos, ¿no? También de un caballo, de una armadura también, de un caballo, de su viejo jamelgo,
Claro, jamelgo es un caballo viejo, ¿no? Destartalado, ¿de acuerdo? Ya. Pero esto es necesario, no necesariamente tiene que tener un Sancho, ¿no? Claro. Ahí lo menciona, ¿no? Como una opción y no como una necesidad. Vamos, el siguiente. Vamos a hablar del suicidio. ¿Cuántas personas, cuánto de nosotros habrá pensado en un suicidio? Oye, difícil ingresar a la universidad, mejor me suicido, dicen. Qué difícil es la vida, dicen. Eh, mi crush se fue con otro. ¿De qué vale la vida? Me suicido, dicen. Como jugando, ¿no? Lógicamente no se van a suicidar, pero lo pensaron. Lo pensaron, ahí está la situación. Bueno, el suicidio en efecto le está prohibido, esto es prohibido ya, porque este no es una negación de la voluntad, ¿no? Porque este no es una negación de la voluntad, al contrario, el suicidio es voluntario, sino del acto más palmario de su afirmación, de la afirmación de la voluntad. Porque alguien que se va a suicidar lo hace voluntariamente, ¿no? Homicidio sí es involuntario, ¿no? O sea, alguien puede ser asesinado. Ya, la negación estriba en evitar los gozos de la vida. Decide no seguir disfrutando de lo que hay en la vida. ¿Por qué? Porque se siente insatisfecho con lo que le da la vida, ¿no? De las condiciones en que se les presenta, pues, ¿no? Por consiguiente, no renuncia a la voluntad de vivir, sino solo a la vida, en la cual destruye la manifestación individual de aquella. La voluntad se afirma así, la voluntad de morir, pues, ¿no? De forma contundente, aunque contradictoria, parece algo contradictorio, ¿no? Ya que pone fin a su propia vida, al no poder seguir afirmándose de otro modo. Pone fin a su vida. No, así no quiere vivir. Según el texto, el acto más evidente de la afirmación de la voluntad, ¿qué es? Ya, el suicidio, ¿sí o no? Claro, el suicidio. Es una forma de mostrar una afirmación de nuestra voluntad, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Eso dijo, ¿no? Lo acabo de leer. De acuerdo con el texto, la negación consiste en ¿qué? En suicidarse, en evitar los gozos de la vida. Claro. O sea, para nosotros será gozo, para él no, pues, ¿no? Para el suicida no. Por eso lo que hace es evitar los gozos de la vida. Según el autor también, ¿eh? Eso también lo acabamos de leer. En el texto afirma que el suicida se quita la vida. ¿Por qué? Porque no está a gusto de la vida, pues, ¿no? Claro, no está a gusto de la vida. Se siente insatisfecho. Claro. De las condiciones en que se le presenta a él. Porque no ve la situación de los demás, pues, ¿no? Sino de él nomás. Se siente insatisfecho. Esto no es vida. No, no me gusta. El suicida pone fin a su propia objetivación. A su motivo, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿cuál sería? O sea, no se siente bien viviendo. Porque no logra consolidarse. Esa sería la respuesta. Según el texto, la voluntad se afirma de manera, cuando se suicida, ¿qué manera sería el suicidio? ¿Suficiente, individual, ambigua o contundente? ¿Cómo sería la voluntad en el suicidio? Absoluta, ¿sí o no? Contundente. Contundente. ¿Repasamos? Mira, el suicidio en efecto le está prohibido. Para nosotros está prohibido, porque este no es una... El suicidio en efecto le está prohibido, porque este no es una negación de la voluntad, al contrario, sino del acto más palmario de su afirmación. ¿Qué es el suicidio? El acto más palmario de la voluntad. ¿Qué es el suicidio?
el acto más palmario de la afirmación de la voluntad, ¿no? Y con eso, ¿qué hace? Niega, su negación es evitar los gozos de la vida. ¿Por qué? Porque se siente insatisfecho, que para otros será gozo, para él no, o para ella, lo que sea, ¿no? Así es. Ya, vamos al texto 5. Examen de admisión. Texto número 5. No hay dos ramas de las matemáticas que presenten un mayor contraste que la aritmética con relación a la teoría de los números. Está haciendo una diferencia. O sea, los dos serán matemática, pero hace diferencia. Dice que son diferentes la aritmética y la teoría de los números. La gran generalidad de la aritmética y la simplicidad de sus reglas lo hacen asequible a las mentes más obtusas, tontas, torpes. O sea que la aritmética puede ser entendida por cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque es general y es simple, por esas dos razones. Cualquiera puede entender la aritmética. En efecto, bueno, si cualquiera puede entender la aritmética, ¿cómo será en cuestión respecto a la teoría de los números? Pues no lo va a entender tan fácil, se supone, porque son opuestos, ¿sí o no? Muy bien. En efecto, la facilidad para calcular es simplemente una cuestión de memoria. Y los calculadores relámpagos no son más que una máquina humana de calcular cuya única ventaja sobre los modelos mecánicos es porque se puede transportar fácilmente, ¿no? O sea, ¿qué se hace en la aritmética? Calcular, ¿no? Y usar nuestra cuestión de memoria. Por ejemplo, ¿quién no recuerda que 9 por 9 es 81? Que 3 por 9 es 27. Como lo recordamos, la memoria nos facilita el resultado en la aritmética, ¿no? Y por eso podemos hacer un cálculo relámpago, ¿no? El ser humano lo puede, es como una máquina. Por eso le llamamos máquina humana. ¿Cuál es la raíz de 324? La raíz cuadrada de 324. Si termina en 8, en 4 es 8, ¿sí o no? 8 por 8, 64. Claro. Termina en 4 es el número final del número es 8. Si digo 8 por 8, 64. Pero 64 no es igual a 324. 18 por 18, ya, ahí sí. 18 por 18 es 324. Pero si yo digo 28 por 28, se pasa de 324. O sea, prácticamente calculando ya sacamos la respuesta, ¿no? Lo aprendí en el APU, jóvenes, lo aprendí en el APU. También fui alumno del APU. Por otra parte, la teoría de los números es mucho más difícil que todas las ramas de las matemáticas. O sea, la aritmética es una rama de la matemática y la teoría de los números es otra rama de la matemática. Si comparamos a la aritmética con la teoría de los números, la aritmética es más fácil de entender, tiene elementos generales, ¿no? En cambio, la teoría de los números no. Por eso dice aquí, por otra parte, ¿no? Dice que es más difícil de todas. ¿Por qué razón? Vamos a ver. Dice, es cierto que el enunciado de sus problemas es tan simple, o sea, la pregunta es fácil de entenderlo, que un niño puede entenderlo, hasta un niño. Pero, para resolver, o sea, los métodos usados son tan particulares que hace falta un ingenio misterioso y una gran habilidad para encontrar los caminos que permitan llegar a la solución. ¿Cuál sería una pregunta de la teoría de los números? Si yo digo 5 más 5 es 10 o 3 más 5 es 8, ya, eso es aritmética. Pero ¿cómo sería una pregunta de la teoría de los números? Sería, por ejemplo, la criptoaritmética, que no es aritmética en sí, ¿no? La criptoaritmética. ¿Cómo es la criptoaritmética? Te ponen letras y te ponen algunos números y tú tienes que completar los números. Las letras cambiarlo por números. De tal manera que las operaciones que puedan aparecer, que pueden ser cualquiera de las 4 operaciones, cumplan
todos los requisitos de las operaciones matemáticas. Así es la criptoaritmética, ¿no? Ojo, ¿cuál es lo fácil en la teoría de los números? El enunciado del problema. ¿Cuál es lo difícil de la teoría de los números? Los métodos usados para resolver el problema. Aquí dice, la intuición está en su apogeo. O sea, ¿qué utilizan para desarrollar una pregunta de la teoría de los números? La intuición. La mayoría de las propiedades conocidas han sido descubiertas por inducción. ¿Te acuerdas del método inductivo? ¿Sí o no? Hay preguntas que se resuelven por inducción. Claro. A ver, si 3 más 1 es igual a 4 y 3 más 2 es igual a 5, va increciendo, ¿sí o no? Ya podemos encontrarle una regla. Y cuando encontramos una regla, eso se llama inducción. Cuando vemos varias operaciones y al final eso lo convertimos en ley, es producto de una inducción. ¿Por qué la suma de los números consecutivos es n por n más 1 sobre 2, por ejemplo? ¿Eso de dónde salió? Salió de una inducción. Claro. ¿Por qué la suma de los números cuadrados es igual a n al cuadrado? ¿De dónde salió eso? De una inducción también, ¿sí o no? Porque para demostrar que n cuadrado es igual a el cuadrado del primero por el cuadrado del segundo, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del tercero, más el cuadrado del cuarto, ya, todo eso sale por inducción. Esa es una forma, ¿no?, de aplicar la inducción. Enunciados considerados como ciertos durante siglos fueron más tarde reconocidos como falsos. Al comienzo son ciertos, pero después de siglos es falso. Y actualmente dice que hay problemas que han desafiado el talento de los más grandes matemáticos y que todavía están sin solución. Aunque te acuerdas que ahora último un peruano resolvió una pregunta que no lo habían resuelto hace más de 270 años, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? No sé si te habrá llegado esa noticia. Hay un peruano que resolvió un problema que hace 270 años no lo habían podido resolver. Él lo hizo. Ya. Del texto se deduce que en la teoría de los números, deducción, ¿ah? ¿Qué podríamos deducir allá? ¿Qué podríamos deducir ahí? Vayan pensando, vayan pensando, vayan pensando, vayan pensando. En la teoría de los números. Primero, que la teoría de los números es más difícil que la aritmética. ¿Sí o no? Ese es un dato. Segundo, la teoría de los números se plantea con gran facilidad porque dice que los enunciados son fáciles. ¿Cuál es lo difícil? El método aplicado a la teoría de los números. Esa es la parte difícil. De todo lo que acabo de hablar, ¿cuál podría ser una deducción? Claro, muy bien, muy bien. Hay simplicidad en el enunciado y en el método hay profundidad. ¿Sí o no? Porque dice que los enunciados son sencillos, hasta un niño puede entenderlo. ¿Dónde está la dificultad? En los métodos usados, ¿sí o no? Entonces sería la D. ¿Qué conceptos compara fundamentalmente el párrafo? ¿Qué compara? Bueno, dice que la aritmética es fácil y la teoría de números es difícil. Y las dos son ramas de la matemática. ¿No es cierto? Los compara que uno es fácil y otro es difícil. ¿Sí o no?
por supuesto. Entonces, sería la D, la aritmética y la teoría de los números. Compara esos dos, fundamentalmente en el texto. Porque se explica de cada uno, ¿sí o no? Primero explica por qué la aritmética es fácil y después explica por qué la teoría de los números es difícil, ¿sí o no? Ya. La aritmética puede ser definido como a la aritmética. Bueno, la aritmética pues es parte de la matemática, pero es sencilla, ¿no? Es muy sencilla, muy fácil. Hasta una mente obtusa, dice, ¿no? Así es el término, no sé si te acordarás, ¿no? Puede ser resuelto. O sea, la aritmética, si hablamos de la matemática y hablamos específicamente de una parte de la matemática llamada aritmética, ¿cómo lo definiría? Por lo que me acaban de decir en el texto, ¿no? Que es tan fácil que hasta un obtuso, dice, no niño, niño dice en el otro caso, en la aritmética, lo puede entender, ¿sí o no? Entonces en la 3, ¿cómo podría ser definido la aritmética? Algo que sirve para calcular, ¿no? Lo dice también, ¿eh? La palabra calcular utiliza incluso. La memoria también utiliza otra de las cosas que utiliza la memoria. Dos conceptos dijeron cuando hablaron de aritmética, que era como una regla de cálculo y que también era un elemento que contenía elementos memorísticos. La memoria jugaba un papel importante, decía, ¿no? Y acá no hay nada de memoria, así que... La C no le podría ganar, por si acaso. Porque en verdad el conjunto de reglas que está hecho, no está hecho para mentes obtusas. Está hecho para que cualquiera lo pueda entender. Incluso las mentes obtusas. Por eso que la C no lo puse, pues, ¿no? Mejor respuesta es la A, un conjunto de reglas para calcular. Ya, vamos a la cuarta. Vamos a la cuarta. Vamos a la cuarta. ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? La sencillez y la dificultad principales en los problemas de la teoría, según el autor, están ¿en dónde? Primero, el enunciado es fácil. Lo difícil es la forma de solucionar, el método para aplicar en la solución. Entonces en la 4 sería la B. ¿Estamos de acuerdo? En la 4 sería la B. De acuerdo con el texto, ¿qué método ha permitido descubrir la mayoría de las propiedades? Esto dijo, inducción dijo. Ya, vamos aquí. Literatura otra vez. Ya hablamos de la narrativa, que reflejaba pues nuestro entorno. A ver, vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Sí, tenemos tiempo. Tenemos tiempo, no hay cuarto. ¿Ahí cuál sería? A ver. En literatura el punto de vista es un punto de hablada. Como el pintor pinta desde un lugar, el literato habla desde un sitio. Pero en la literatura este sitio no es espacial. No es que vive en tal país. No, no es espacial, sino es espiritual. Es un ser humano, un yo. Ese es el punto de hablada en el literato. Toda obra literaria se supone ser dicha por alguien, o sea, por el escritor. Y la evolución literaria depende de quién sea ese alguien, que se supone hablar. Y lo mismo que en pintura es percibido el desplazamiento del punto de vista que se va retrayendo del objeto hacia el sujeto. O sea, cuando vamos a pintar un cuadro, depende de la distancia que está el sujeto, ¿no? Si yo voy a dibujar una montaña, estoy lejos. Si voy a dibujar el rostro de una persona, no voy a estar lejos, voy a estar cerca. Hubiera hecho, al considerar la evolución de la poesía y la prosa bella. Y lo mismo que en pintura es percibido el desplazamiento del punto de vista
que se va retrayendo del objeto hacia el sujeto, hubiera hecho al considerar la evolución de la poesía y la prosa bella. Claro, porque son diferentes personas, ¿no? Cuando pasa el tiempo, van cambiando por lo que pasa en su entorno, pues, ¿no? ¿Cómo? No sé si tú sabrías, pero en el año de 1900, 1901, 1902, ¿no? La gente hablaba como diciendo un poema. Hoy en día ha cambiado tanto. ¿Sí o no causa? Chévere, brother, ¿sí o no? Chévere, brother. ¿Te das cuenta? Ya hablamos hasta con jergas, hablamos, ¿sí o no? Ya. El yo que se supone hablando en las literaturas arcaicas no es el hombre espiritual que escribe o compone, ni siquiera el hombre genérico, sino el hombre que habla suponiendo que él habla a Dios. O sea, cuando él habla, habla a Dios. El poeta comienza por ser ventrílocuo de Dios. Se cree ¿no? El llamado, ¿no? Luego ya no es Dios, pero es la musa. O sea, no solamente le inspiraba a Dios antiguamente, ahora lo inspira la musa. Los antiguos literatos creían que ellos cuando creaban era porque Dios los había inspirado, ¿no? Eso es lo que ellos creían, ¿eh? Ese era su musa en esa época. Pero actualmente, ¿cuál sería el motivador de un escritor? La musa. ¿Quién podría ser? Una mujer. Y si la mujer es la que escribe, un varón sería el muso, ¿no? El muso. Claro, adaptándolo a nuestra época, ¿no? La épica griega y la latina empiezan atribuyendo en su poesía a la musa. O sea, cuando escribimos obras, los griegos en el aspecto griego y latino, en esas culturas, pues dice que son inspirados por una musa. Su poesía es inspirado por una musa. Después el alguien que se supone, hablando, se hace humano, el poeta o rapsoda, el poeta, el profeta, el general, el legislador o bien el abstracto de todos los abstractos, a ese alguien genérico sin célula de vecindad, el poeta como tal, no fulano, sino a quien le acontece ser poeta, pero a ratos. Ya. En la lectura se explica que en las literaturas arcaicas, ¿qué había? Pues se inspiraban no en una musa. ¿En qué se inspiraban? Se inspiraban en Dios. Claro. Sí. Entonces, ¿cuál marcamos? ¿Cuál marcamos? En la lectura se explica en las literaturas arcaicas. Ya, mientras van pensando ya. Ya mientras van pensando, ya listo. ¿Qué se explica? Descarta esto, ¿sí o no? Que Dios y musa son términos antagónicos. Claro. El inspirador es Dios, no es la musa, ¿no? Es lo contrario, ¿no? En esa época la musa no era la inspirante. Ahora recién es la inspirante. En el texto leído se especifica, a ver, ya. En el texto leído se especifica que en literatura el sitio desde el que se habla es espiritual, ¿no?
Claro, no es espacial, es espiritual. Muy bien. Esto ya está cantado. No era el lugar donde escribe, sino quién lo escribe, ¿no? En el texto se afirma explícitamente que en pintura sí hay un desplazamiento del objeto al sujeto, dice, ¿no? Claro, así decía, claro. Sería el acentos. En el caso del escritor no había esa cuestión de espacio, ¿no? En el artista sí, en la pintura sí había un desplazamiento. El espacio importaba. El título más adecuado para el texto, ¿cuál podría ser? ¿Qué es un poeta, no? Evolución del vocablo poeta. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? A ver, creo que no han respondido eso, ¿eh? Me parece que no han respondido eso. Los poetas grecolatinos no, descartado. Limitaciones de los poetas tampoco. Estaría entre bebé y dedo. Ahora sí pueden responder. Entre los dos nada más, ¿eh? Bueno, primero, si dijera que es la respuesta a evolución del vocablo poeta, sería un tema, una lectura, un texto sobre el aspecto etimológico, ¿no? Podría ser. ¿Qué responderían ustedes en este caso? La cancha está en el lado de ustedes, ¿no? Ah, y aquí falta una pregunta, ¿no? Sí, aquí falta una pregunta. 5, el cuatro se salteó. Al 5, ya bueno. Podemos resolver esto, porque no hay más, ¿no? A ver, no hay más preguntas. Y entonces en este caso, entre las dos, sería la D. Listo. Zanjamos. Ya. Dice, vosotros que sugeréis del marasmo, a ver el tiempo, sí estamos en tiempo. Que sugiréis del marasmo, surgiréis, ¿no? Sugeréis. De surgir. Vosotros que surges del marasmo, la pregunta sería, ¿qué es marasmo? Eso viene en un examen de admisión, la palabra marasmo. ¿Qué es marasmo? ¿Qué es marasmo? Bueno, el marasmo es cuando uno se detiene y no tiene ni energía para hacer algo. Se queda quieto, estático. Algunas veces les pasa a las personas, ¿no? Que están en un marasmo, no saben qué hacer. Están como oídos, ¿no? Están como oídos. Están así. Están como oídos. No están pensando, no están pensando en nada. Sí, es como si el cuerpo estuviera y la mente se hubiera ido, ¿no? Algo así. Ese es un marasmo. Dice, vosotros que surgiréis del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido, cuando habléis de nuestras debilidades, pensad también en los tiempos sombríos de los que habéis escapado. Cambiamos de país como de zapatos, a través de la guerra de clases, y nos desesperábamos donde solo había injusticias y nadie se alzaba contra ella, y sin embargo sabíamos que también el odio contra la bajeza desfiguraba la cara.
está hablando de una época de crisis, ¿no? Sí, de una época de crisis. Que quizás ahora lo estamos viviendo, ¿no? Cambiamos de país como de zapatos. Y nos desesperamos donde solo había injusticia. Lo que pasa actualmente, pues, ¿no? Todo es injusticia. Y nadie se alzaba contra ella. Lo que ocurre ahora, ¿no? Pocos se alzan contra ella. Y sin embargo sabíamos que también el odio contra la bajeza desfiguraba la cara. Odiar también desfigura la cara, ¿no? También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. ¿Por qué? Porque el que tiene ira grita, ¿no? La injusticia que hay, ¿no? Desgraciadamente dice, nosotros queríamos preparar el camino para la amabilidad, o sea, estaban preparándose para que haya amabilidad, ¿eh? Pero ¿qué dice al final? No pudimos ser amables, o sea, no lograron su objetivo de cambiar la situación. Pero vosotros, se supone que aquí le están dirigiendo las palabras a un grupo que sí lo va a poder hacer, ¿no? O en el futuro tiene la oportunidad de hacerlo. Pero vosotros, cuando lleguen los tiempos en el que el hombre sea amigo del hombre, pensad en nosotros con indulgencia. O sea, nosotros vivimos épocas difíciles, no lo hemos podido resolver, no hemos podido superar la injusticia, entiéndase como la corrupción, ¿no? Ya no hemos cumplido nuestro papel, no hemos logrado hacer justicia, no hemos logrado desterrar la corrupción. Pero el autor le pide a las generaciones venideras que ustedes van a llegar a un momento en el cual en el mundo el hombre va a ser amigo del hombre. O sea, va a haber paz, ¿no? Ya no va a haber ese odio, ¿no? ¿Qué le pide el autor? Piensen en nosotros con indulgencia. O sea, no nos juzguen tan fuerte. Eso les está diciendo. Ese es el mensaje, ¿no? Ya que nosotros no lo pudimos resolver, no pudimos superar la maldad, la injusticia, la corrupción, ¿no? Pero ustedes que van a llegar a un mundo en el cual ya el amigo es amigo del hombre, el hombre es amigo del hombre, ¿no? O sea, ya ustedes no van a tener ese problema. Sean indulgentes. Del texto se deduce que el autor solicita comprensión o perdón, porque dice que indulgencia, dice, que actúen con indulgencia. Comprensión, porque ellos no son los culpables, pero sí han tenido dificultades, ¿no? O sea, indulgencia más o menos es como un perdón, pero él lo que está solicitando es una comprensión, porque la indulgencia no es que ellos son los jueces y lo van a juzgar, no. Mira, dice, pensad. Pensar quiere decir que no son jueces, pues, ¿no? Pero sí que sean tolerantes, ¿no? Comprensibles, en otras palabras. El título más apropiado al texto leído, ¿cuál podría ser? La casa o el dedo, a los hombres futuros o a los sobrevivientes de la guerra. A los venideros, a los jóvenes, a los futuros, a las futuras generaciones les pide eso, ¿no? A los hombres futuros. Entonces sería, se cambian de país como de zapato. ¿Qué quiere decir eso? Cambiarse de país como de zapato. La respuesta sería esta, ¿no? A través de las guerras de clase. En el texto marasmo, bueno, yo te di la explicación del diccionario, ¿eh? Y acá podría relacionarse con ese significado en la cual una persona se detiene y no tiene ni el espíritu para moverse, para hacer algo, ¿no? Se siente atado, como cuando alguien juega a inmóvil, ¿no?
Inmóvil, algo así, ¿no? Donde tiene el cuerpo, la parte física, pero sus acciones, su voluntad no se mueven, ¿no? Así es un marasmo, ¿no? Así es un marasmo. Algunos de nosotros hemos pasado ese marasmo. Estás en tu casa y no te dan ni ganas de salir ni ganas de quedarte. No, o sea, ni siquiera tienes a hacer algo. Ese es el marasmo. No sé si ustedes lo habrán vivido, ¿no? Ya. Sería un estado de postración. No se sabe ni moverse ni pensar en algo. Cuando el autor afirma desfiguraba la cara, ¿qué podríamos entender de eso, no? ¿Qué significa? El sentimiento negativo que daña a quien lo experimenta. La B. Texto 8. El hombre común puede vivir sin recordar de memoria muchos hechos. Claro, tantas cosas que uno vive, uno recuerda gran cantidad de ello, de lo que hemos vivido, pero ¿recordamos todos? ¿Todo? No, la respuesta es no. Pero algunos son indispensables, dice. Por ejemplo, esto es lo indispensable, recordar el descubrimiento de América, recordar el día de nuestra independencia, recordar la fecha de cumpleaños de la esposa, si tuvieran esposa, recordar el año y día de su casamiento. Suponiendo que tengas 50 años tú, te has casado, tienes esposa, y no te acuerdas en qué año se casaron, o qué día se casaron. La memoria, ¿cómo estaría, no? Pero sí nos vamos a acordar, bueno, eso sería fatal, ¿no? No recordar el cumpleaños de la esposa o el día que se casaron, ¿no? Sería desastroso. Que no te acuerdas cuándo fue el descubrimiento de América, a quien le llamaron descubrimiento de América. ¿Qué año fue? ¿Qué día fue? A ver, digan, a ver si se acuerdan. Sin googlear, no hagas trampas. ¿Cuándo fue el descubrimiento de América? El 12 de... al que le llamamos descubrimiento de América, pues. El 12 de octubre de 1492. Muy bien. De eso se trata, ¿no? El hombre común puede vivir sin recordar de memoria muchos hechos, pero hay hechos que nunca se debe olvidar, como el descubrir el día del descubrimiento de América, ¿no? El día de la independencia de Perú. ¿Qué fecha está fijada para tomarlo o considerarlo como día de la independencia? El 28 de julio de 1821, ¿sí o no? Según el párrafo, ¿quién puede padecer del recordar? ¿Quién podría ser? El psicópata, no. El que es cretino, el ignorante, el que sufre de... ¿Cuál sería, la B o la D? El que sufre de amnesia, porque el ignorante no lo conoció, pues. ¿Qué va a recordar el que no conoce? O sea, no vivió. Ya. ¿Cuál de los hechos mencionados es el más importante? A ver, el descubrimiento de América, parece que sí. El día de la independencia, también podría ser. La fecha del cumpleaños, año y día, no. Según hora y menos. Entre avión y bebé está la respuesta. Entre avión y bebé. Ah, ya. Pero el descubrimiento de América y el Día de la Independencia están en el mismo rango, ¿no? Sí, están en el mismo rango. Pero ¿qué deberíamos saber de los dos? Claro, sería esto, ¿no? Estos son los aspectos que deberíamos saberlo. Del descubrimiento de América, del Día de la Independencia, de la fecha del cumpleaños de la pareja, del día de su matrimonio, todo esto tenemos que saberlo.
¿Algo más ahí? No, ahí ya terminamos, ¿no? Según el párrafo, la actividad anímica del recordar se refiere al hombre. ¿A qué hombre? ¿Al común e inteligente? ¿Al hombre vulgar? Bueno, hombre vulgar jamás. Ya no tiene nada no tiene nada que ver con el texto. ¿Sería común e inteligente o común? Bueno, la inteligencia no es parte de la memoria, así que queda común. Listo. Ahora sí vamos a las analogías. ¿Qué habría acá? Simplemente la relación es de antónimos. Odio y amor. En cono amor es igual a odio y amor. Entonces busquemos una pareja de antónimos, ¿ya? Claro, sería la C, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué dices? Odio, lo contrario de la simpatía, ¿no? ¿Qué tal te cae? Oye, qué chinche. Lo odio, dice, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece mi amigo? Oye, qué, qué persona tan buena gente, sí. Me cayó bien, simpatía. Ayuntamiento, municipalidad. ¿Qué hay? ¿Qué es lo mismo? Hablar de municipalidad es lo mismo de hablar de ayuntamiento, ¿eh? Si son sinónimos, entonces aquí pongo sinónimos, ¿sí o no? Fecundo, estéril, antónimos. Comprensión, afinidad, sinónimos, podría ser. Consejo, sugerencia, sinónimos. Asamblea, cabildo, sinónimos. Uy, hay tres sinónimos. B, C y D. Entonces, ¿qué hago? Ah, fácil, pues. ¿Quién se relaciona más con una municipalidad? La asamblea y el cabildo. Una asamblea es como un cabildo. Es un cabildo, mejor dicho. La asamblea es una reunión, el cabildo es una reunión. La C también es sinónimo, la B también es sinónimo. Pero ¿por qué no puse ahí C y B? Porque no se relacionaban con el tema de la municipalidad, ¿no? En cambio, la asamblea y el cabildo sí. Esa sería la respuesta. Fono, teléfono. Tú dirás, pues no, que fono es una parte del teléfono. No. Si no son dos formas de expresar lo mismo, podríamos decir, claro. El fono viene a ser el mango, o sea, lo que agarramos para llamar, ¿no? Estamos hablando del teléfono antiguo, ¿ya? No de tu celular. En la casa había un teléfono, ¿ya? Y cuando se levanta el fono, agarrabas ese especie de manguito y escuchabas, ¿ya? Lo que habías levantado era el fono. O sea, el fono vendría a ser una parte del teléfono. Pero no etimológicamente, sino físicamente. Aquí la garita es parte de la aduana, puede ser. Carátula parte del libro, puede ser. Nada más. ¿Cuál escogerías? ¿Garita aduana o carátula libro? Como sirve de comunicación, carátula libro. La 3 sería la D. Semanario, periódico. Semanario, que es periódico, es una publicación cada 7 días. En cuanto digo periódico, ya no es lo mismo. Cuando digo periódico, no especifica la cantidad. Puede ser todos los días, se llama diario. Todas las semanas, se llama semanario. Cada 15 días se llamaría quincenario. Y cada mes sería mensual, ¿no? Entonces, periódico es algo general y un tipo de periódico sería semanario, ¿no? Así sería. Oye, aquí también nos comimos el 4, ¿no? Sí, también nos comimos el 4. Oye, ¿qué te parece, no? ¿Qué te parece? Ya sería esta, ¿no? Séptimo periodo, claro. Periodo es un tiempo y hay varios tiempos, ¿no? Este es un tiempo. Oye, acá hay otro más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ya estoy retrocediendo, ¿no? Ya estamos acá. Chimpún fútbol. En el deporte llamado fútbol, ¿qué utilizas? Chimpún. En el básquet utilizas zapatillas. En el fondismo, toperoles.
Puede ser. Zapato, esgrima, no. Raqueta, tenis, no. Chimpú se pone en el pie, pues. Toperoles es parte de un zapato, ¿sí o no? En cambio la zapatilla es completa. La A. 6 sería la A. 7. Arbusto alga. Las algas son unas plantas marinas y la forma que tienen es arbusto. ¿De acuerdo? Es arbusto. Entonces, podado, cegado. El árbol puede tener la forma de pino. La A, 7A. Premio medalla. Hay diferentes premios. Puede ser en dinero también. Puede ser una placa recordatoria. Una medalla es otra forma. Clase de premio, la medalla. Y clase de regalo oro podría ser, pero mejor está la C. Recompensa presea. Acerto, afirmación. Son sinónimos, ¿ah? Acá son sinónimos. Buscamos sinónimos. A ver, vetusto, novedoso. Preservar, fecundar. Comitiva, edecán. Atinar, acertar. Ah, ya, pues atinar, acertar, ¿sí o no? Atinar, acertar. El único sinónimo. Vamos a la 10. Oveja, rebaño. Esto vendría a ser la unidad y esto vendría a ser el conjunto. Perro, can, no hay. Buey, boyada, puede ser. Caballo, asno, no hay. Lobo, manada, también puede ser. ¿Cuál escogería? ¿Buey, boyada o lobo, manada? En la 10. ¿Cuál escogerías? El rebaño solo es de ovejas. La manada puede ser de varias cosas. En cambio la boyada solamente es de buey. Ya, nos comimos el 11 también. Mira, ¿qué pasó? Creo que yo les mandé así, o sea que no había puesto la 11. Sí, así les mandé. Creo que no hay problema. Música, arte. Música, arte. Esto es lo que yo llamo hiperónimo, ¿no? Hiperónimo. Y el otro sería el hipónimo, ¿sí o no? Música sería el hipónimo. Clase de arte, la música. Clase de novela, la literatura, no. Clase de técnica, en la mecánica, nada. Ah, podría ser, ¿no? La 12C, claro. Piano, tecla, no. Flauta, persecución, menos. Porque si acá dijera percusión, igual no es la respuesta. Porque flauta es un instrumento de viento. Entonces queda la C. Mecánica, técnica, ¿no? Hay técnicas, una de ellas sería la mecánica, ¿no? Ya, entonces sería 12C. El conjunto de mies es una planta. Y el conjunto de ellos se llama hato. Entonces estamos hablando de qué? De unidad y conjunto. Por ejemplo, aquí está al revés. Primero el conjunto, después la unidad. Está al revés. En hierba bosque nada que ver. Color espectro solar podría ser también, ¿no? Flota auto, pero que la unidad está a la izquierda, pues eso sería entonces este. Flota auto también tiene la relación, pero está al revés, ¿no? Al igual que ato oveja también está al revés, ¿no? Ya, la respuesta la B. Comulgar, concordar, ¿qué tiene que ver? Son sinónimos. Comulgar con concordar. Son sinónimos. Comulgar con tus ideas, concordar con tus ideas. Hay que buscar un sinónimo, ¿ya? Convenir, pactar. Sinónimo. Obra escogida. Bueno, la antología es un conjunto de obras, pero no de cualquier obra, sino de obras escogidas. Vamos a decir así que esto sería la unidad y esto sería el conjunto. Otra forma de decirlo, sustantivo individual y sustantivo colectivo. A ver, ya está. Celebridad, Pléyade. Celebridad es un personaje y el conjunto de personajes se llama Pléyade. Ya.
Acá también sería especie, género, ¿no? Especie, género. Especie, género. Aquí sería entonces álgebra, matemáticas, álgebra, dolor, robot cibernética. Parece que no hubiera respuesta, ¿no? Mm, 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 mm. Ah, ya, parte del sistema solar es la Tierra, pues. Sí habría, sí había. Claro. Considerando que el álgebra sería una parte de la matemática. Sí, así sí lo consideraríamos, ¿no? Ave bandada, unidad y conjunto es acá, mira. Unidad y conjunto. Unidad y conjunto, primero la unidad. Mira, esto es, esto es. Pero mejor es este. Porque la reco es un conjunto de animales de carga. Y el caballo cumple doble función, ¿no? No solamente de carga, ¿no? En cambio el asno siempre es de carga. Ya, calor, fusión. ¿Cuál es la función del calor? Produce fusión, ¿no? Gracias al calor se funden algunas cosas. Mm, 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 mm. Entonces ahí sería el calor causa una fusión. Mm, mm, mm. El hielo endurece el agua, ¿no? Acá esta relación también es de unidad y conjunto. A ver, aquí lo hay. Aquí lo hay. Los dos son. ¿Cuál marco, profe? La C. ¿Por qué, profe? Porque son elementos de la naturaleza. ¿Qué es un otero? Es un cerro aislado. Es un cerro que está solo, solo. Generalmente los cerros siempre no es una cadena de cerros, pues, ¿no? Pero el otero no, es un cerro solitario. El ladrillo se complementa con la argamasa. La argamasa es lo que consideramos como mezcla, ¿ya? ¿Con qué uno los ladrillos? Con la argamasa. ¿Con qué uno la madera? Con la cola. Profe, ¿y por qué no pone la D? Porque está al revés. Si dijera barro y adobe, ahí sí, pero no dice barro adobe, sino dice adobe barro. Está al revés. Juego lúdico. A ver cómo estamos con el tiempo. Sí, estamos. Juego lúdico. Relativo al juego lúdico. Relativo al sueño onírico. La 23A. Voluntad, albedrío son sinónimos. Ominoso, pesado, no. Pesado, ominoso, no. Oscuro, diáfano. Deseo, anhelo. Esta sería el único sinónimo. Ojo que esta relación sería de sinónimos. Esta relación es relativo a. Este es relativo a. El agua, oxígeno e hidrógeno son sus componentes, o sea, un componente sería, la parte del agua sería el hidrógeno. Este sería el todo. En este caso sería que la hemoglobina es una parte de la sangre. Caterva, hombre, acá tendríamos que poner unidad acá y el conjunto primero. Si es conjunto unidad, a ver, buey, manada, está mal porque el conjunto debe estar a la izquierda y acá el conjunto está acá, a la derecha. Abeja, enjambre, el conjunto está acá. Oye, no hay ni uno. No hay ni uno porque mira, asno, recua, el conjunto también está acá. Acá también está el conjunto. Oh, no vale, no vale. No vale, no, ¿cómo va a ser así? Ya, asumiendo que está primero la unidad, todos darían, ¿sí o no? Entonces tendríamos que escoger uno. Ya. Lo descartaríamos por ser insecto. Y hay tres que son mamíferos, ¿no?
el hombre también es mamífero. Ojo que hemos invertido, ¿ah? Hemos invertido. Hombre primero, caterva después, ¿ah? Para que haya respuesta, ¿no? Ya en este caso, por ejemplo, quedaría buey, asno y perro. Pero buey, no existe el animal buey. Se hace recién, no nace. No existe un animal que nazca buey. Se convierte en buey, que es otra cosa. El buey es un toro castrado, pues. El buey no nace buey, sino nace toro. Cuando lo castran, se convierte en buey. Claro. ¿Por qué crees que tu amigo te dice, hola buey? Y te dice, ¿no? Entonces quedaría entre asno recua y perro jaurilla. ¿Quién se acercaría más a hombre? A hombre. Primero, que la caterva es el grupo de hombres. Por ejemplo, si reunimos 30 alumnos, ¿forma una caterva? No. Porque caterva viene a ser una agrupación de hombres, pero en estado de violencia, de ira, de hacer actividades malas, ¿no? Entonces, el asno al formar una recua no hace nada malo, al contrario, lleva carga. En cambio, la jauría es cuando sirven para cazar otros animales, ¿no? Claro, esta sería la respuesta. ¿La viste, sí o no? La viste. Ya continuamos. Ladrillo, pared. El ladrillo sería la unidad y pared sería el conjunto. Papel, resma. Tabaco, cigarro. Con el tabaco, que es un vegetal, se hacen cigarros. Con el tabaco se hacen cigarros, ¿ah? Con el puro se hace habano, no. Con el alcohol se hace caña, puede ser. Con la tela se hace algodón, no. Con el cacao se hace chocolate, sí. Van dos, ¿ah? Alcohol, caña y cacao, chocolate. Pero con el tabaco y el cigarro, ya, aquí está al revés, ¿no? Claro, porque la materia prima es esta, el tabaco, materia prima. Esta es la materia prima. El producto sería el cigarro. Aquí está el producto. Voy a subrayar el producto ya. Subrayado el producto. El producto sería acá. Subrayar. Está al otro lado. Aquí el producto es este. Ya, entonces queda la D. Constancia, meta. Constancia, la actividad para llegar a esto. La actividad para llegar a esto. La A. ¿Sabías tú que en el Sol han encontrado elemento químico y a ese elemento químico le han puesto helio? Y en la Luna también han encontrado y le han puesto selenio. Un elemento químico encontraron en la Luna y se llama selenio. Por esa razón. La herida deja cicatriz. El fuego deja cenizas. El miocardio es el músculo del corazón, ¿no? Entonces sería fibra músculo. Cerebro, cabeza. Ajá. Dentro del cerebro, no, dentro de la cabeza hay cerebro. Dentro de la columna está la médula. Temblor, pavor. Si hay un temblor es la causa. Y si hay un pavor es el efecto. Causa y efecto. Sería entonces esto, ¿no? Anestesia, sensibilidad. Brisa, frescura. La brisa nos proporciona frescura. La decisión, la acción. Bien, chicos, hemos culminado. Hemos finalizado. Uy, ¿quién es ese? Ah, ya era yo.